tal y como tú estás. Él con su gracia te quiere cambiar. En su amor encontrarás sanidad. Dale a Cristo, tu vida la quiere cambiar. Lirio de los valles, un refugio para tu corazón. Lirio de los valles, un refugio para la familia. Hoy quiero terminar con uno de los temas más bellos, con 8 o 9 versículos de los más preciosos. Todos son bellos, pero estos, hermanos, los he predicado tal vez a lo largo de mi vida unos 3 veces este sermón. Le invito para que abra su Biblia en Romanos 8, 31 al 39. 5 preguntas en retórica que el apóstol Pablo le hace a los romanos y nos hace a nosotros. 5 preguntas, 5 respuestas. Por eso son 5 preguntas en retórica, 5 preguntas extraordinarias, y usted y yo necesitamos que esto lo sepamos de memoria, lo recordemos. Son 5 preguntas que debemos de hacernos diariamente en la vida. Dice Romanos 8:31. Con esto terminé la cita del fin de semana pasado. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué diremos en respuesta a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Primera pregunta, ¿qué vamos a decir a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta es la primera pregunta. ¿Qué vamos a decir a esta verdad? Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Luego sigue, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó a sí mismo por nosotros, ¿cómo no nos dará también consigo mismo generosamente todas las cosas? Seguimos. ¿Quién traerá una acusación contra aquellos que Dios ha elegido? Es Dios quien justifica. Cuarta pregunta, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús, quien murió, y más que eso, quien resucitó y está sentado a la derecha de Dios, intercediendo u orando por nosotros. La última pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Con otras preguntas, la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la espada. Como está escrito, por tu causa experimentamos muerte todo el día. Nos tratan como ovejas que van al matadero. No, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido, ¿se acuerdan que les dije la semana pasada? Porque sabemos, estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, el presente o el futuro, ni poderes, ni lo alto o lo profundo, ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. La primera pregunta. Cuando a mí me preguntan ¿qué es la gracia de Dios? ¿Qué significa la gracia de Dios, el favor de Dios? Hay varios tipos de respuestas, de las más teológicas, otras más técnicas y otras de lenguaje vernáculo, sencillo, del pueblo. Podría decir que la gracia es un poco de cosas. Viene de la palabra griega yairé, que significa el favor de Dios no merecido. Está bonita la respuesta. Puedo responder de otra manera, un poquito más teológica. La gracia de Dios es todas las riquezas de Dios a expensas de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ah, caray, esa está vacilona también. Pero hay otra más sencilla, en pocas palabras, pero significa lo mismo que las dos anteriores. Gracia es que Dios está de mi parte. Gracia es que Dios está de mi lado. Amén. ¿Por qué Dios está al lado suyo? Porque usted es muy bueno. Porque a la hora de usted pesar las cosas malas y las cosas buenas, gana un poquito las cosas buenas. Por eso es que Dios está al lado suyo. Por eso es que Dios está de tu parte.
Porque la pregunta es, ¿qué vamos a decir a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es una pregunta que afirma, ¿quién puede contra nosotros si Dios está con nosotros? Así que si alguno de nosotros dice, cree y siente con sobradísima razón que Dios está con usted, usted no está equivocado, pero es por la gracia de Dios. No es porque usted es muy especial, ni porque usted es un bonachón, no. Porque si es por cualquier otro motivo, usted ya no es solo por la gracia, es por la gracia de Dios y porque yo soy bueno, por la gracia de Dios y porque soy menos malo, como decía Fishman, recuérdense, que no era tan original ese eslogan de campaña, lo sacó un viejo mexicano, era un degenerado. Claro que usted es menos malo y yo también soy menos malo, como decían, hay otros más peores, pero no, gracia es sencillamente algo que no merezco. El Señor está conmigo, no porque lo merezco. El Señor está a mi favor, el Señor está a tu favor, está a tu lado, porque Él es bueno. Por su gracia, por su misericordia y por su bondad. Y en ese mensaje de gracia hay 5 preguntas que Pablo hace y una de ellas tiene que ver qué vamos a decir frente a este hecho. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso significa que el hijo y la hija de Dios puede contar siempre con el poder de Dios. Amén. Hay cosas en esta vida que usted debe y puede sacar adelante con su fuerza, con su inteligencia, con sus habilidades, con su aplicación. Pero hay otras, hermanos, que solamente por el poder de Dios. Su familia, su vida, su ministerio necesita el poder de Dios. Porque van a haber y hay muchas cosas en contra de nosotros. El cristiano es un peregrino en la vida que tiene que enfrentarse a veces de manera cotidiana con adversidades, con luchas, con desavenencias, con dolores, con problemas financieros, en el trabajo, en la casa, hasta en el ministerio. Jesús advierte, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Esta vida, hermano, en esta vida usted y yo, además del deseo, además de la fuerza, además de la oración y cualquier otra cosa, uno necesita el poder de Dios. Cuando una persona dice, Señor, yo no puedo, pero con tu poder te permito que me des el poder para lograrlo, usted va a poder lograr hasta lo que usted creía que era increíble o insoportable. Es una decisión de uno. Necesito el poder de Dios para vencer. ¿Y qué hablar de las luchas espirituales? Satanás nos ataca, va a usar personas, Satanás va a enviar toda suerte de situaciones, pero usted no puede vivir con miedo, no debiera vivir con miedo. No nos ha dado el Señor un espíritu de cobardía, sino uno de poder, de amor y dominio propio. Diga conmigo, poder. Todo lo puedo en Cristo. Gracia significa que cuento con el poder de Dios. Usted puede echar mano, usted puede apelar y decir, Señor, yo no tengo fuerzas, pero lo puedo lograr con tu poder, con tu poder, con tu bendición. El apóstol Juan en una de sus cartas dice, todo aquel que es nacido de Dios, Dios lo guarda y el maligno no lo toca. ¿Por qué es eso? Por el poder de Dios. Su vida y la mía necesita el poder de Dios. Y eso es la gracia de Dios. Gracia significa que puedo contar con el poder de Dios. Hay una pregunta que en la Reina Valera es más clara sobre la provisión. Ese es el segundo elemento de la vida. Poder para vivir.
Necesito poder para vencer, necesito poder para vivir, pero ahora también necesito la gracia de Dios en el tema que a muchos de nosotros, a todos nos ocupa, la preocupación por lo material. Yo quiero que ustedes sepan esto, hermanos. En ninguna parte de la Biblia hay un solo versículo que insinúe siquiera que el propósito de Dios es que todos sus hijos sean ricos, millonarios o ponderados o magnates. Tal vez magnates sí, pero magnates no. Magnate es un veneno que está prohibido. Magnate, ninguna parte de la Biblia dice eso. Ni que del cielo a usted le van a caer sacos de plata, porque del cielo no cae nada. Sí, la Biblia promete que al esforzado, al valiente, al trabajador, dicho en vueltico, al que la pulsea, Dios le va a ayudar. Y es más probable que usted logre cosas materiales, porque la Biblia dice que el que nos da sabiduría para hacer riqueza es Dios. Nada de eso significa que usted tiene que ser, solo por el hecho de ser cristiano, un multimillonario. Pero sí hay algo que la Biblia afirma: que por la gracia de Dios, sus hijos y sus hijas no tendrán falta de ningún bien. Hay algo que Dios sí promete, y es suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso sí lo dice la palabra de Dios. Hay algo que sí promete la Biblia, y es que a los hijos y las hijas de Dios, por la gracia de Dios, por el poder de Dios, no les va a faltar abrigo, techo y comida. El Señor promete que así como Él cuida de las aves, cuidará de nosotros. Y pregunta: hombres de poca fe, ¿por qué ustedes se preocupan por lo que se preocupan los mundanos, los que no me conocen? Yo cuido de las aves. Mírenlas, miren las aves del cielo, cómo no les falta la comida, no les falta el abrigo, no les falta el nido, no les falta el techo. ¿No valen ustedes más que pajarillos? Permítame parafrasear: ¿no es usted más valioso que un zanate? ¿No es más valioso usted que un yigüirro? Bueno, no le estoy diciendo que usted es un yigüirro y la connotación que eso tiene. El Señor habla de esto tan categórico, y si lo creemos, bueno, y si no, también. Es que necesito el poder de Dios para creer que el que está conmigo, nadie puede contra mí. Y necesito la gracia de Dios, que significa sencillamente que Dios puedo contar con su provisión. No en balde dice la Biblia a Abraham, cuando aparece el carnero enredado en los cuernos, luego de que él intenta sacrificar a su hijo Isaac, llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Miren, hermanos, el cuidado de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios es el que usted y yo necesitamos. A la hora de hacer negocios, necesito el favor de Dios. A la hora de contratar, necesito el favor de Dios. Para salir mañana a traer el sustento para la familia, necesito el favor del Señor. Necesito el favor del Señor, que sabe que la situación está apretada, que estoy sin trabajo o que la situación está saliendo muy apretada. Claro está, hermano, tenemos que revisar si es que estamos gastando más de lo que ganamos y viviendo como necios, comprando cosas que no necesitamos con plata que no tenemos para que las vean gente que nos cae mal, y usted también les cae mal a ellos. Cuando andamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, gastando en deleites y en cosas innecesarias, y obviamente ninguna economía doméstica, ninguna economía de una nación o de un continente va a poder sostener un tipo de irresponsabilidad como esa. Compre lo que puede pagar, pague lo que debiera de pagar, seamos austeros y con humildad.
Disfrutemos a cachete, pero cuando no se puede, no se puede, punto. Porque hoy es más fácil sacar la tarjeta de crédito y vivir, hermano, horrible. Así no es como Dios quiere que vea un hijo de Dios. La promesa de Dios es que usted esté como las aves del cielo o como los lirios del campo. Amén, en paz. Paz financiera es un tema que a la gente no le gusta que uno lo predique, pero lo tendrán que oír un día de estos. Paz financiera. Necesito paz emocional, paz espiritual, paz con Dios, como prediqué hace unas 3 semanas, pero necesito paz financiera, porque no hay cosa más terrible, hermano, que deberle uno a medio mundo y que el otro medio mundo lo ande buscando a uno para cobrarle. Así no es como Dios quiere que viva un hijo de Dios. La provisión de Dios, gracia, significa que puedo contar con su poder y que puedo contar con su provisión. Oiga lo que dice Jesús: ni un ave del cielo cae al suelo muerta sin que nuestro Padre Celestial lo sepa. Vamos a suponer que ahorita mismo un yigüirro baboso tonto cruzó la calle y un carro iba rápido y pegó en el parabrisas. Aquí hay como 7 pájaros. Se vienen, cuando no estaban las celosías, se venían volando soplados y ¡curac! En medio oculto. El otro día yo creo que el que nos golpeó por ahí fue un sopilote, porque quebró el vidrio. Quiero que sepan que ese animalito, cuando cayó en el suelo, Jesús dijo que ese animalito, Dios dijo: mira, dice que ningún ave cae al suelo sin que nuestro Padre Celestial lo sepa. ¿Sabe qué quiere decir esto, hermano? Que el Señor sabe cómo está su situación, que el Señor sabe lo que usted debe, que el Señor sabe que usted no está recibiendo la plata que necesita, también sabe que está gastando más de la cuenta por juegue vivo. El Señor todo lo sabe. Dígale a su vecino: Dios todo lo sabe. Dígale al otro: Dios todo lo sabe. Dios sabe si usted está caído, hermano. Dios sabe si usted está en bancarrota. Y si usted cae enfermito por la razón que sea, cuando usted está enfermito en la casa, si Él sabe eso de un pájaro, pregunta: ¿no valen ustedes más que pajarillos? Yo quiero que ustedes me respondan esa pregunta. A ver, ¿cuántos de ustedes valen más que un ave? Levanten la mano. Ok, entonces por lo menos tienen fe, porque el que no sabe eso es un hombre de poca fe. Necesito llegar al punto del Salmo 37:4, muy conocido por ustedes. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Qué significa deleitarse en el Señor? Es lo que hablamos mucho en esta iglesia, la teología del contentamiento. Él va incluso a conceder las peticiones de tu corazón. ¿Es así lo que dice la Biblia? No, no lo dice así. Él va a conceder las peticiones del corazón del que se deleita en Él. Que la gente cree que es así. Es que somos tan mañosillos. No nos gusta jugar con las cartas que nos dieron. Entonces hacemos otros enredos por ahí. Pero dice: deleítate a sí mismo en el Señor. Y Él, usted se deleita, Él te concederá. Yo me deleito en el Señor, Él concede las peticiones del corazón. ¿Qué significa esto? Señor, lo que a mí más me importa es tenerte a ti. Tú eres lo más importante para mí. Por eso te busco, por eso leo tu palabra, por eso oro, por eso, Señor, estoy aquí, porque yo me deleito. Para mí, tú eres lo mejor que me pasó. No te voy a abandonar nunca. Si me das fuerza y poder, nunca voy a abandonar tus caminos. Señor, yo me deleito en ti. Ese tipo de persona llega un momento que hasta pide con más cuidado que otros, porque su deleite es el Señor, no un chuzo. Su deleite es el Señor, no lo material. Y no está hablándoles a alguien que sea un baboso. No, hermano. Al igual que usted, a mí me gustan las cosas buenas. No necesariamente caras, pero buenas. Me gusta que sean bonitas, me gusta comer bien, me gusta beber bien, me gusta andar bien, seguro, me gusta estar tranquilo en mi casa. Y esa es mi oración por todos mis hijos, por mi familia y por todos ustedes, que siempre estén bien. Pero si usted y yo no aprendemos a deleitarnos en el Señor,
es casi imposible que usted reciba la segunda parte de este verso, que es que Dios te conceda los deseos. ¿Y cuál es la contradicción? Ninguna. Es que cuando usted se deleita en el Señor, usted pide, pero como Él es su deleite, usted pide conforme a su voluntad, no conforme a sus caprichos. ¿Sí me explico, hermanos? Así que gracia significa que puedo contar con su poder, y gracia de Dios significa que puedo contar con su provisión. Tercera pregunta: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Respuesta: Dios es el que justifica. Gracia significa que puedo contar con la protección de Dios. Necesito su poder, necesito su provisión y necesito su protección. En Apocalipsis 12:10 dice: entonces escuché una gran voz del cielo que decía: ¿quién es el acusador de nuestros hermanos? ¿Verdad? Escuché una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, quien los acusa delante de nuestro Dios día tras día, ha sido lanzado fuera. Yo recuerdo en la iglesia donde yo conocí al Señor, la gente le encantaba estar reprendiendo los diablos y los demonios, y se paraban frente a alguien que ellos pensaban que estaban demonios y le decían: Satanás, fuera. ¿Y cómo le gustaba a la gente? Échelo fuera. Y no es que está mal, porque Jesucristo dijo que Él nos daba poder para echar fuera, puerta afuera, mandar para la porra, como usted quiera, a los demonios. Antes de la muerte de Cristo, ustedes pueden ver un antecedente en el libro de Job, capítulo 1, cómo Satanás se mezcla con los ángeles del Señor, se confunden. Los ángeles no se dan cuenta, pero Dios sí, porque el Señor se la sabe toda. Porque Satanás tenía la libertad concedida de ir y acusar para tentar a los siervos, porque Satanás no puede hacer lo que le da la gana. Ahí queda demostrado que necesitaba el permiso de Dios hasta para mortificar a Job. Y ustedes ven cómo el Señor le dice: bueno, sí, tócale el cuerpo, pero no le toque. Lo limitaba. Tócale la riqueza, pero no me lo toque a él. Luego dice: no, está bien, el chaval lo pasó bien la prueba, pero vamos a ver, lo tocamos a él. Bueno, tócale a él, pero no le puede tocar el alma, no le puede tocar el espíritu, porque Satanás no puede hacer lo que le da la gana. Y es muy importante que usted tenga esto aquí claro. Hermano Arturo, ¿por qué me está pasando esto a mí? Porque la vida le dio a usted esas cartas. A mí me dio otras. Hay cartas que yo no quiero jugar con ellas, pero me tocan. Y algún día me van a tocar esas que usted lo van a lastimar, le van a robar, le van a empañar hasta la esperanza de uno. Pero esas fueron las cartas que me tocó tocar. Porque a los que aman a Dios, predicó el pastor el fin de semana pasada, que solo le van a pasar cosas buenas. No, yo no dije eso. Yo dije: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Necesito la protección de Dios, y gracia significa que cuento con su protección. Pero con la muerte de Cristo para acá, dice Apocalipsis 12:10, que el acusador de nuestros hermanos ha sido echado afuera. La pregunta: ¿quién nos acusará? La respuesta: Dios es el que nos justifica. ¿Qué significa eso? Dios nos declaró justos ante Dios, ante Él. Yo no soy justo, Él me declaró justo. Yo soy un pecador perdonado, soy un pecador justificado, y usted también. Justificados pues por la fe, prediqué hace 15 días. Justificados pues por la fe, o 22 días, tenemos paz para con Dios y para con nosotros mismos. Recuerda que les hablé: paz con Dios, paz de Dios y paz con los demás. Paz con Dios, paz de Dios, paz con los demás. Gracia significa que puedo contar con su protección, porque si por Satanás fuera, nos destruiría, hermano. Pero no puede, minor, no puede. Quiere. Yo también quiero muchas cosas, pero no puedo.
Sí, hermanos, pero él sigue acusando, ya no delante de nuestro Padre Celestial, no puede, ya él fue echado afuera. A usted le toca echarlo afuera cuando el enemigo venga a acusarte. ¿Y cuándo es que usted y yo, hermanos, sentimos acusación? Nuestra conciencia nos hace sentir mal. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si pecan, recuerden, tenemos un abogado delante del Señor, uno que habla al Padre en nuestra defensa, Jesucristo el justo. Hay una cosa maravillosa de la obra de Cristo y está en este momento llevándose a cabo. Dice que Él se está sentado a la derecha del Padre orando por nosotros. Hay gente, hermano, que yo sé que ora por uno. Créanme que yo oro por ustedes. Rapidísimo, no piensen que nombre por nombre no me alcanzaría. Entonces me caigo en la cama. Pero siempre oramos en la noche y yo sé que ustedes seguro lo hacen también para que Dios los bendiga a ustedes. A veces conocemos situaciones muy puntuales que oramos puntualmente por eso, pero siempre estamos orando. Aquí los martes se ora por ustedes. Mañana lunes a las 9 de la mañana, aquí está abierto para el que quiera venir que oren. Pero hay gente que uno sabe, hermano, y que uno tiene la confianza de pedirles directamente: mira, ora por mí. Yo tuve una oveja, bueno, fue oveja, no era mía, era oveja de este rebaño, el hermano César. De hecho, una vez alguien dijo: hermano, yo no vuelvo a orar cuando el hermano César dirija. ¿Por qué? Dice, porque la Biblia dice orar sin cesar. Y era orar sin cesar. Don César era un venezolano de Maracaibo, pero toda una vida en Costa Rica, misionero, un predicador, un hombre de Dios. Grande no, porque no existen grandes hombres de Dios. Nunca han existido grandes hombres de Dios, ni en la Biblia los hubo, y tampoco habrán grandes hombres de Dios. Lo único que hay son hombres pequeños necesitadísimos de un Dios grande. Ese sí, ahí vemos muchos. Y recuerdo don César todos los días a las 4 de la mañana, este viejo, yo no recuerdo el apellido de don César, pero tenía una autoridad. Si hombre viera cuando reprendía al diablo, de que se le paraba uno el pelo. Si usted no tenía un demonio, usted sentía que sí tenía. Una autoridad de hombre. Él está con Jesucristo. Y una vez le pedí la oración por algo, no recuerdo, cuando estábamos ya frente al seguro, como 50 miembros tenía la iglesia. Y yo sabía que César oraba a las 4 de la mañana, ese viejo, pero era aquí, de orar y orar, qué viejo más completo. Como un año después me lo encuentro en el seguro. Hola, pastor Arturo. Él me quería mucho a mí y al pastor Luis también lo quería muchísimo. Y entonces, con una memoria, ya estaba hasta ciego, me dice: pastor Arturo, ¿cómo siguió aquella situación que tengo más de un año estar orando? Me dio una vergüenza, Betty, porque hacía como un año ya la vaina se había solucionado y el viejo seguía orando. Yo me imagino el Padre Celestial como queriendo decirle: César, ya esa vara yo la resolví, ahora por esa rata. Una cosa así. Me dio una vergüenza y le dije: ay, hermano César, no le dije hacía cuánto, porque no mentí, pero ¿por qué tenía que enseñar todas las cartas? Le dije: hermano César, ya el Señor me respondió, gracias por sus oraciones, pero yo me sentía como perro en misa, eso sí, todo pateado. Fue terrible, hermano. Qué lindo es saber que hay gente que ora por uno y que si uno les pide que oren, lo agarran en serio. Bueno, pero quiero darles una buena noticia. En este texto de la gracia de Dios dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, que echó fuera a Satanás de la posibilidad que tenía de acusarnos, dice que está a la derecha de Dios orando por nosotros, intercediendo. Habrán situaciones que usted y yo fallamos, nos equivocamos, pecamos, como se quiere llamarle, y la conciencia y la culpa vendrá de Satanás, porque el Espíritu Santo no culpa, contrista, contriñe, nos dice: hijo, eso estuvo mal, pero nunca acusando. El que acusa es Satanás, y a veces lo hace a través de personas que lastiman. Aunque usted incluso le haya pedido perdón a Dios y haya demostrado que ya cambió, te seguirán acusando y te seguirán condenando. Pero la Biblia dice: ¿quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. Necesito el poder de Dios
necesito la provisión de Dios y necesito la protección del Señor. Mi oración es que Dios siempre les bendiga y los proteja. Que el Señor proteja a su familia y la guarde. El primer sermón de este año, ¿recuerdan qué fue? Fue la oración que le llama la bendición de Aarón. Bendición y oración que usted puede hacer a favor de su familia. Que el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre vosotros. Que el Señor incline su rostro sobre ustedes y les proteja. La gracia de Dios significa que contamos con la protección de Dios. Cuarta pregunta: ¿quién es el que condena a los hijos de Dios? Y la respuesta es nadie, porque Jesucristo, que sí puede condenar entre líneas, Jesucristo quien murió, más que eso, quien resucitó y está sentado a la derecha de Dios Padre. El único que a usted le puede condenar sería Cristo, y Él dijo que Él no condena a nadie. Quiero que sepan que los condenados, una palabra que hace tiempo se dejó de usar en Costa Rica. Entonces aquí se usaba la palabra condenado mocoso más lindo. ¿Qué palabra? Condenado mocoso más lindo. Qué revueltijo. Esa es la idiosincrasia tica en nuestro condenado. ¿Qué palabra más? Jalate de aquí, condenado. Palabra muy fea. Es tan fea que la mayoría de cristianos santulones que se creen que son más santos que otros tienen la manía de andar condenando a los demás, aunque no utilicen esa palabra. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y cada uno dará cuenta a Dios de sí. ¿Quién es usted para condenar a nadie? Si el que sí podía condenar no condenó. Le dijo a la mujer adúltera, cuando la trajeron sorprendida en el acto mismo del adulterio, o sea, posiblemente hasta con ropa escasa. Yo quiero imaginarme que a estas ratas por lo menos le echaron un chuica, un paño encima para que no la vieran. Se la trajeron con la prueba contundente, infraganti, con las manos en la masa, en el chavalo, perdón. ¿Y el chavalo por qué no lo trajeron? Si la ley de Moisés obligaba que eran los dos adúlteros que tenían que ser apedreados. Señor, dicen estos fariseos, que no hay manera que se acabe ni que se muera. Es más probable echar el diablo de la presencia de Dios que acabar con los fariseos en las iglesias. Son una plaga del demonio, son como la mosca esta de ojos rojos. Esta mujer fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. ¿Qué dices tú? Advertencia: la ley de Moisés dice que hay que apedrearla. Si yo hubiera estado, le digo, Jesús, dígales que con quién era que estaba, que por qué no está aquí el chavalo. Porque la ley obligaba a los dos. ¿Quién sabe qué político o el cura, o el pastor o el sacerdote era? No sé. A alguien protegieron y iban a apedrear a la pobre vieja. La ley de Moisés dice que este tipo de viejas hay que apedrearlas. ¿Qué dices tú? Lo pusieron en un problema. Él no podía contradecir la ley porque todos lo apedreaban a él. Pero su misericordia. Y dijo estas palabras: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Dice la Biblia que todos, desde el mayor hasta el menor, soltaron las piedras. Se hizo una montaña de blajas ahí. Ahora, que hay un problema. Jesús dijo: el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Había entre toda esa multitud alguien libre de pecado. ¿Quién era? Jesús. Así que él pudo haber dicho: ahora sí me quedó solita usted para mí. Tome, 1:27:43 y la vieja quedaba. Pero todos se fueron, las piedras estaban ahí, se fueron sin piedras en las manos. La vieja, yo me la imagino, hecho un puño. Y Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están los que te condenan? Yo sé dónde están, hermano, y tristemente a veces están en las iglesias. Yo sé dónde están. A veces no sé dónde viven, pero a veces están en las iglesias. Los que condenan, los que creen que ellos, alguien los puso de condenadores, esos condenados. Le pregunto a mucha gente, ya ustedes lo saben, ¿qué dice Juan 3:16? Ay, ¿quién no sabe Juan 3:16? Cualquier chiquillo. No, digámoslo usted.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo felicito. Ahora dígame qué dice el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. ¿Quién te condenará? Gracia significa que cuento con su poder, con su provisión. Gracia significa que cuento con su protección y que cuento también con su perdón. Ninguno de ustedes es condenado, ni será condenado. Si usted amanece un día de estos después de muerto en los infiernos, no fue porque Cristo te condenó, sino porque usted negó al único Hijo de Dios. Porque Jesús dijo: yo no condeno a nadie. No vine a condenar a nadie. Hermanos, Dios salvó a todo el mundo, incluso salvó al que no quiere ser salvo. Cristo lo salvó, pero si alguien lo rechaza, será condenado por su decisión. Amén. Jesús dijo: el que se avergüence de mí delante de los hombres, el que me rechace a mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre Celestial. Así que si alguno de ustedes se alejó de Dios, si alguno de nosotros se siente lejos de Dios, adivínenme quién fue el que se fue. ¿Dios o yo? ¿Cuál es la respuesta? Como decía Maradona: yo le di la espalda, yo lo negué, yo lo traicioné, yo le dije que no, a mí me dio vergüenza. Llegó la novia, llegó el amigo y, hermano, Dios le bendiga, ¿qué hubo? Usted se avergüenza del Señor. ¿Qué importa, hermano, que le digan que usted es un pandereta? Usted no debe de avergonzarse, porque el que se avergüence de mí, yo me avergonzaré de él. Qué categórico, qué fuerte. Ahora, si hay algo que a usted dirá darle vergüenza, son lo que éramos antes o cualquier sanganada de ahora. Pero ¿quién puede darle vergüenza a Cristo? Porque Cristo, 1 Pedro 3:18, porque Cristo murió una sola vez por todos, el justo por los injustos, para llevarles a Dios. Él fue puesto a muerte en el cuerpo, pero vivificado en el espíritu. Y número 5, ¿quién nos separará del amor de Dios? Con esto termino. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Hambre, peligro, muerte, vida, lo alto, lo profundo, lo presente, lo pasado, lo futuro, ángeles, demonios. La primera y la segunda pregunta tienen un gran parecido. ¿Quién contra nosotros? Y termina: ¿quién me va a separar del amor de Dios? Y da una lista de eventualidades que podrían hacer que usted y yo nos alejemos del Señor. Y aún así, nada nos podrá separar del amor de Dios. Yo puedo separarme, yo puedo irme, yo puedo renegar, yo puedo blasfemar, y aún así Cristo me seguirá amando. Porque me amaba antes de que fuera su hijo, me ama ahora que soy su hijo, y si mañana blasfemo, me seguirá amando, aunque me vaya para los infiernos. Porque no puedo hacer lo que me dé la gana. El que persevere hasta el fin, ese heredará la corona de la vida. Esta carrera se termina, se acaba. ¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor? Tribulaciones, problemas, hambres, desnudez, enfermedades. ¿Quién me va a separar del amor de Dios? ¿Quién contra mí? Nadie. ¿Quién me va a separar del amor de Dios? Absolutamente nadie. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Termino. Gracia significa, por último, que cuento con la presencia de Dios.
Las 5 empiezan con P. A ver si la recuerdan. La primera, gracia significa que, que necesito el poder de Dios. Gracia significa que necesito la protección del Señor. Gracia significa que necesito la provisión del Señor. Gracia significa que necesito el perdón del Señor. Y gracia significa que cuento, que necesito la presencia de Dios. Las 5 empiezan con P, siquiera con acróstico en su casa. Las 5 P's de la gracia de Dios. Mis ovejas, dice Juan 10:27, escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y les doy vida eterna y nunca, jamás van a perecer. Hermano, vamos a tener que presupuestar en nuestro caminar cristiano, en nuestro peregrinar cristiano hay que presupuestar tribulaciones. Es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones, dice Lucas en el libro de Hechos, es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones, y dice muchas pruebas y tribulaciones, heredéis la vida eterna. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. Presupueste en esta vida tribulaciones, angustia, dolor, algunas enfermedades, incluso presupueste que un día te vas a morir, que un día vas a ser difunto, occiso, finado, pataleado, muerto. Pero nada de eso tiene poder suficiente para que nuestro Dios deje de amarte. Sé que humanamente uno puede preguntarse, pastor, ¿por qué si Dios me ama tanto? ¿Por qué estoy con esta enfermedad? Yo no sé. A mí alguien me pregunta lo que yo no sé y téngalo por seguro, que yo prefiero quedar como idiota y no como atrevido. Seguro ya algunos de ustedes me han preguntado, yo les digo, no sé, hermana. Y tal vez la gente no espera, porque hay gente que cree que un pastor lo tiene que saber todo, nada que ver. No sé. Yo no sé por qué un montón de cosas. Si en mis manos estuviera, resucito a unos y mando a tronar a otros. Claro, no es que voy a mandar el de la moto, que se palme, jamás. Dios me guarde, por favor, los malinterpretados. Si yo tuviera poder, resucito a uno de una sola vez y a uno les hago el último empujón que necesitan. Punto. Yo no sé por qué esta persona que no debió morirse nunca, que todavía podía, y esta otra rata que llega, viola, agarra y mata a 5 y no le importa, y luego hace un video enseñando las armas y haciendo mates, ¿por qué esa caspa no se muere rápido? No lo sé. No puedo explicarlo. A veces me duele, pero no puedo. Yo solamente sé una cosa, para empezar a calentar el tema. Esas fueron las cartas que a usted le dieron, las que a usted le tocó, y puedes estar seguro que antes bien en todas estas cosas sos más que vencedor en Cristo Jesús, porque nada de eso tiene poder para que el Señor deje de amarte, ni para robarte la salvación, ni para quitarte la vida eterna. Que de por sí, sano o enfermo, algún día tenemos que ir al otro potrero, al otro lado. Como sin plata también. Hermano, nada trajimos a este mundo y nada nos llevaremos. Por eso puedo decir, no tengo por qué preocuparme tanto que haya oposición, porque Dios está de mi lado. No debiera de preocuparme tanto cuando hay situaciones económicas, financieras, de trabajo, porque Dios va a suplir, porque si Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por mí, ¿cómo no me dará también generosamente todas las cosas? Cosas es pan, comida, techo, abrigo, carro, moto, paseo, todo incluido, no, o sin incluir. A veces el todo incluido ni siquiera incluye el chante, hay que dormir en el carro. No sé, a este le tocó ir a pagar $4,000 por noche en un hotel y puede hacerlo o no puede, pero él lo hace. A este le tocó que si le cobran 15,000 pesos por noche no puede y meten 10 en una cabina de 5.
No sé. Yo lo único que sé, entre otras cositas, es que no tengo que preocuparme demasiado porque yo valgo más que un pájaro. Vea que cuando yo veo un calandrio o cuando veo una chorcha, a veces me le quedo viendo. ¿Ustedes saben lo que es una chorcha? ¿Cómo que no? ¿De dónde son ustedes? Una chorcha es un pájaro enorme, amarillo con negro, que silba y cantan. Hay una que conozco que tiene una hermana, no va a la dirección porque se cae la ley, que canta el himno nacional. No es que dice, no le patria, no es eso. Silba el himno nacional como que si fuera Marvin Araya, el director de la Sinfónica, la que le enseñó. Y yo me le quedo, a veces voy y veo esa chorcha y le digo, yo valgo más que usted. Y ella me dice por canto, tu madre, le digo, la tuya también. Yo valgo más que un pájaro. Usted vale más que un pájaro. Y he tenido la oportunidad de ver quetzales y chorchas y momotos y cetilleros y jilgueros, aves de 7 colores, avestruces, pavos reales. Y la Biblia dice, vosotros valéis más que pajarillos, hombres de poca fe. No debiera preocuparme tanto, porque si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Porque Él suple todas mis necesidades. No debiera preocuparme tanto de que me acuse y el diablo y me señale y me restriegue pecados por los cuales ya pedí perdón a Dios, por los cuales ya usted pidió perdón a Dios y está resarciendo en lo posible el daño que se pueda haber hecho o no. No tengo por qué preocuparme de nada porque Dios me justificó. Él me declaró justo delante de Dios. Yo no soy de esos imbéciles que les preocupa el recibo que ya pagaron, de que estar uno más de la jupá. A veces me llegan informes porque hay dedazos que, ¿cuál es el problema? A mí no me preocupa, no me pasa la de aquel del chiste que se encontró una billetera y alguien le preguntó, hombre, te encontraste una billetera, qué suerte, ¿y qué tenía? No tenía plata, no, pero verás cómo me está costando pagar todas las facturas que tenía. La verdad que era bien bruto, porque yo una billetera así la boto, yo no debo. A mí no me preocupa ninguna factura que ya pagué. Y muchas de ellas ni siquiera me preocupan porque cuando llegue el recibo lo voy a poder pagar. Yo no voy a preocuparme tanto de algo que ya Cristo pagó en la cruz y algo que ya yo le pedí perdón a Dios. Me acuse mi conciencia, me acuse mi hermano, me acuse el diablo, quien le dé la gana acusarme, ya no puede ir donde Dios porque Él lo echó fuera. No tengo que preocuparme tantísimo de la condenación de Dios. ¿Por qué? Porque Él dijo, yo no vine a condenar, yo vine a salvar. De lo que debería preocuparme es de no condenarme yo mismo, pero Él no me va a condenar nunca. De lo que realmente debería preocuparme y ocuparme es de no alejarme, de no blasfemar, de no renegar, porque si me condeno, no me preocupa que Cristo me condene, ya Él me salvó. Me preocupa que yo desprecie y descuide una salvación tan grande que Él me dio. Y por último, no tengo que preocuparme tanto de separarme del amor de Dios, porque no hay nada ni en el cielo ni en la tierra, ni ángel ni demonio, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Tengamos un momento de oración. Yo diría más bien, tengamos un momento de gratitud a Dios. ¿Recuerdan que pregunté quién? Ante todo esto, ¿qué pues diremos? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dije, más allá de un amén y más allá de un aleluya, ¿cómo podemos responderle a Dios que si Él está conmigo, nadie contra mí? Tengo que responderle con gratitud, con devoción, con obediencia, con contentamiento, dije la semana pasada, que es la mejor manera de hablar. Ya se despertó. Ay, bendito sea Dios. Oremos. Demos gracias al Señor. ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? Si Dios está con usted, ¿quién contra usted? Si hay cosas que dan miedo. Hay gente que da miedo incluso.
pero el Señor está con usted. Recuerden, poder de Dios, provisión de Dios, protección de Dios, perdón de Dios y presencia de Dios. Las 5 P's que se resumen en una palabra. Cuentas con la gracia, el favor de Dios. Que el favor de Dios esté sobre usted. Ahí donde tú estás, adore al Señor.